Musealiac 9. Vestido de novia de principios del siglo XX. Perteneció a Jesusa Ratibel do Ronsoro, nacida en Lacunza en 1894. Tanto su padre como su madre eran del barrio de Haya, de Ataun. No conocemos la fecha exacta de la boda, pero creemos que fue entre 1912 y 1914. Tras la boda, Jesusa se instaló en Arbizu, Navarra, hasta su defunción en 1989. Tuvo 8 hijas e hijos. La más joven es la madre de Ángela Urrestarazu, quien ha prestado el vestido al museo. Jesusa trabajó de sirvienta en San Sebastián, por lo que suponemos que el vestido se confeccionó en esta ciudad. Partes del vestido. Camisa. Es marrón con dibujos moteados. Lleva decoraciones negras alrededor del cuello, espalda y muñecas. Todo ello va cosido a una tela de lino gris. El interior se ata en el centro, mientras la parte externa se ata con corchetes a la izquierda, de la cintura al cuello, por encima del brazo. Falda. Tiene dibujos moteados, de la misma tela que la camisa. Combinación. Está elaborada con 2 telas negras diferentes, cosidas entre sí. Este vestido completará las actividades en torno al proyecto Reunión de Elegantes del siglo XIX. El Museo Zumalacárregui desarrolla este proyecto desde 2013, con el objetivo de preservar la memoria del desaparecido balneario de Ormaiztegui. Tenemos la intención de sacar sus patrones y ponerlos a disposición de las participantes en esta actividad patrimonial. Nuestro más sincero agradecimiento a Ángela Urrestarazu y a su familia por ofrecer esta oportunidad al museo.